¿Quién de aquí no ha jugado un pequeño jueguito de estrategia en tiempo real, Real Time Strategy o RTS, que se llama StarCraft? Poco famoso, la gente lo conoce un poquitico por ahí. Tiene algo que ver con la comunidad de los esports, el jueguito de StarCraft. Pues resulta que StarCraft originalmente iba a ser un juego de Warhammer 40. Games Workshop había comisionado a Blizzard cuando todavía Blizzard no era la ultra compañía famosa que es hoy en día, obviamente, porque de hecho gran parte de la fama que tiene el Blizzard actual es por StarCraft. Por lo tanto, StarCraft no existía en ese momento. Al no existir, Blizzard era, ¿sabes?, una compañita cualquiera. Eran famosos en el mundo de los Real Time Strategy porque había salido ya Warcraft originalmente, y a partir de ahí fue que los de Warhammer dijeron: ok, queremos que ustedes con todo eso nos hagan uno, pero en el espacio, que iba a ser la novedad. Y por eso les mandaron a hacer un juego de Warhammer 40. Psicología para Normies. Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todo este tema de la cultura geek y muchas cosas. No somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchos temas, cosas que nos enriquecen, todo lo que es fantasía, ficción, videojuegos. Estamos aquí para ti. El día de hoy traemos un tema del que yo no sé nada, pero mis compañeros quizás sí puedan darnos un poco de caña en este caso, ¿no? Hoy vamos a hablar de Warhammer, más o menos para ir poniéndolos en contexto. Warhammer es básicamente un juego en donde hay un montón de figuras y la gente pues interactúa entre ellas básicamente como si fuese un modo de guerra. Moya, cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, hombre, a ver, Warhammer es realmente un juego de miniaturas y es un hobby que cuando uno no sabe, yo siempre le llamo que es el hobby más grande de los hobbies geek de tienda, pero es el secreto más contado más a voces, porque nadie sabe de Warhammer hasta que no lo ve la primera vez, y cuando lo ve la primera vez hay 5 millones de personas que juegan Warhammer y hay un montón de tiendas que juegan Warhammer que están en todas partes, y tú dices, wow, como yo no sabía acerca de esto. A muchas personas que conozco les ha pasado así, a mí me pasó así la primera vez que yo lo vi, y Warhammer es muy interesante. Básicamente es un hobby que tiene dos partes. Una de ellas es colección de miniaturas y la otra de ellas es el juego como tal, y ambas son importantísimas. La parte de colección de miniaturas la gente la disfruta tanto que inclusive hay mucha gente que solo participa en el hobby de la colección, porque no solamente colección de miniaturas. Uno cuando habla de colección, uno se imagina solamente decir, bueno, ok, adquiero las piezas y tal, no sé si tienes una colección de cartas, bueno, tú compras tus cartas y tienes tus cartas ahí puestas, pero es que en Warhammer tienes que adquirir las piezas, armarlas y pintarlas. Correcto. Y eso es algo que a la gente le encanta porque te permite, número uno, el hobby de armar miniaturas y no sé qué, es algo que a mucha gente le gusta y es muy divertido. Pero número dos, mucha gente le encanta soltar, darle rienda suelta a su creatividad y hacer sus propias piezas con sus propias características. Entonces, yo honestamente no me veo en ese plan, pero sí es verdad que mucha gente que conozco que incluso sufren temas de ansiedad y demás, cuando han empezado con el tema de Warhammer han podido bajarle por todo el tema, vamos a llamarle lúdico, o de poder centrar su atención en el tema de pintar una pieza. Ya solo por ahí, ¿sabes? Le ve cierta utilidad a alguien que de repente tenga sus 8 horas de trabajo al día, que esté cansado y tal, tenga un día súper estresado, al final centrarse solo en una pieza que tengas que pintar, igual vale la pena. Claro, porque hay gente que no juega, o sea, no está constantemente jugando, pero se dedican a eso, o sea, se dedican a pintarlas, a hacerle, porque además no solo pintarlas, les hacen un montón de modificaciones. Entonces, bueno, corto de esta figura, le corto las manos, entonces le pongo más manos a otro, con esto le hago los impactos de bala, y al final terminan haciendo unos dioramas que son de museo prácticamente. De exposición. Se hacen exposiciones. Cuando hay alguna de estas conferencias o ferias y no sé qué, en donde se representa Warhammer como juego o como lo que sea, siempre hay un apartado en donde mira, esto no tiene nada que ver con el juego, vamos a representar los dioramas, hacer un showcase de los dioramas de la gente que viene a traerlos
y que ganan premios y que son unas bellezas. También quería agregar que hoy en día con la cuestión de la impresión 3D es aún más increíble lo que la gente puede hacer con estas figuras, porque ok, las figuras ya vienen base, lo que van a tener, pero no significa que uno no pueda agregarles un montón de cosas. Entonces le agregan, qué sé yo, una estela, un arma diferente, una bandera y todo eso se lo pueden imprimir 3D y le queda increíble. La gente creativa lo que hace con esas miniaturas a la hora de armarlas y pintarlas es una belleza. Entonces, por definirlo un poco, corrígeme si me equivoco, Warhammer al final es un juego de estrategia muy parecido a lo que uno veía estos juegos donde tienes ejércitos o tipo las películas cuando están planificando, bueno, tal caballería por aquí, tal no sé qué, pero de fantasía, básicamente. Warhammer es un juego de estrategia militar que utiliza miniaturas y armar las miniaturas es parte del hobby también. Esa creo yo que sería la mejor manera de definir Warhammer. Tal cual, tanto así que nunca vienen pintadas, siempre vienen en gris. No hay manera de comprar las miniaturas ya hechas de la fábrica. Sí que se pueden comprar ya hechas, pero siempre involucra un tercero, una persona que ya haya armado y pintado las miniaturas. Esto sale muchísimo más caro. Ya de por sí Warhammer no es un hobby barato, pero siempre adquirirlas de la compañía, originales, por decirlo así, siempre involucra que están desarmadas y sin pintar. No, y a lo mejor yo me imagino que si llegas con tu ejército de Warhammer y tal, que lo compraste ya pintado, es un poco así como que ¿sabes? No sé, como que... No. Como que, no sé, le pierdes un poco ahí En la comunidad nunca he visto que haya ese tipo de reacción. Quizás algunos puristas lo pensarán, pero nadie reacciona de esa manera que yo haya visto, porque más bien muchas veces la gente quiere tener, o sea, ¿cómo me explico? Hay gente que quiere tener los ejércitos súper bonitos, lo más bonito que puedan, y tienen dinero, les sobra el dinero. Entonces, en ese caso... Hay páginas online, inclusive, que son páginas muy grandes y son reconocidas de diseñadores de esta clase de hobby, que los tipos te lo ponen y te dicen, mira, yo te diseño tu army, te diseño completamente tu ejército. Dime qué miniaturas quieres tú tener en tu ejército y yo te lo diseño, te lo armo. Por supuesto, te mando fotos para que veas cómo esto va quedando y después tú lo único que tienes que hacer es pagar y venir a recoger. Es más, ni siquiera venir a recogerlo, te lo mando. Sí, exacto, te lo mando por correo. Entonces eso es tremendo negocio. Cuando esa gente se presenta después con su army pintado profesionalmente y no sé qué a un torneo, nadie lo va a mirar feo. Lo que sí es como que, ¿sabes? No se puede hacer en eventos, o no se debe hacer muy bien en eventos, es no llevar las miniaturas pintadas. Aquí siempre habrá alguien que sepa verdaderamente de eventos de Warhammer, porque yo no soy de jugar torneos de Warhammer ni nada de eso, que me corregirá lo que estoy diciendo, pero tengo entendido que tienes que tener solamente una cierta cantidad de miniaturas pintadas en tu ejército, ni siquiera tienes que tenerlas todas completamente pintadas, pero no puedes tampoco tenerlas sin pintar, o sea, no puedes llevar así un pocotón de modelos solamente armados. Tiene que haber algún modelo pintado para que la gente sepa cómo es el modelo en tu army. Y obviamente ahí sí se ve como que feo que no tengas los modelos armados porque, ¿sabes? Viniste a un evento, viniste a un torneo. Entonces, es como que cada quien quiere sacar lo mejor que tiene. Pues. Claro, o sea, si ya estás metido en Warhammer, ya se supone que sabes que bueno, que hay que pintarlas y que es divertidísimo y tal. Sí. Entonces sí, es parte, me imagino que es parte de la cuestión. O sea, en esencia, básicamente sería una especie de ajedrez del 1900, más o menos. ¿En qué año nace esto? Warhammer en los 80 me parece, porque... Sí. Lo primero de Warhammer que salió en 1983. Vale, bueno, ya que sale esta pregunta, vamos a ver, Moya, cuéntanos un poco del origen de este hobby. Pues Warhammer salió exactamente como lo que uno se imaginaría que podría ser. Originalmente iban a ser miniaturas de D&D. De Dungeons and Dragons. Es que de Dungeons and Dragons, exacto, perdón, de Dragones y Mazmorras. Uno ve Warhammer y lo primero que uno diría, si no conoce que Warhammer existe, uno diría, mira, unas miniaturas de D&D, qué interesantes, qué bonitas están. Sí, antes de darte cuenta de que es un hobby diferente. Pero es que el objetivo de Warhammer originalmente es que fueran miniaturas para impulsar jugar D&D. En esa época no era como después, más adelante en los 90 o a principios de 2000 inclusive, salió un juego de miniaturas de D&D que tenía sus propias reglas. Ya no era solamente miniaturas para que uno representara a sus personajes mientras jugabas el juego de rol,
sino que había reglas en ese juego. Las miniaturas que se hicieron de Warhammer para esto de D&D originalmente no eran así. Eran para uno jugar, representar sus personajes o los monstruos y tal, mientras jugabas el juego de rol de D&D. No había un juego aparte de D&D. Pero este juego de Warhammer salió y a la gente le gustó tanto que quisieron jugar particularmente con esas miniaturas. Y entonces a partir de ahí fue que salió un set de reglas para poder jugar específicamente con las miniaturas, aunque no supieras nada del juego de rol. Y eventualmente esto fue lo que sucedió con Warhammer y bueno, eso siguió dándose iteraciones y siguieron saliendo las ediciones y eventualmente, no mucho tiempo después, porque a partir de la segunda edición de Warhammer ya empezó a implementarse esto, se creó otra de las cosas que ha hecho más famoso a Warhammer en la historia, que es Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 es una versión de Warhammer que se desarrolla en el espacio, en el siglo, En el año 40.000. en el año 40.000 de la humanidad, exacto. En el milenio siglo 41. 400. En el milenio 41, the 41st millennium. Entonces, es como que la frase es en la oscuridad siniestra del milenio 41, lo único que hay es guerra. Y existe entonces este Star Wars hardcore, que es Warhammer 40.000. Sí, claro. Todo el mundo está matándose todo el tiempo. Hoy es una guerra. Total. Si hay alguna palabra que defina Warhammer es hardcore. O sea, es que yo conozco pinceladas del lore. Y es que cada dato que me llega es así como que, ¿what? O sea, es que hay un amigo nuestro que usualmente hace datos, comentarios de esto, Frank, que me estuvo comentando una vez sobre el emperador, sobre cómo lo mantienen vivo, y me queda así como, ¿cómo? Sí. O sea, no puede ser. Warhammer ha generado inclusive un género de fantasía y de ciencia ficción al cual le llaman Grimdark. Y además el emperador está inspirado en algo que pasa en los libros de Dune. Ajá. Tercero, cuarto libro. Cuando uno ve Warhammer 40.000 particularmente, que tiene un lore tan extenso, te das cuenta de la inspiración que sacaron de muchísimas otras ficciones que ya existen. Como todo, exacto. Eso no es una puya a Warhammer. Que es esta cosa así futurista, muy oscura, donde todo está muy mal. Y la verdad que o sea, dejando de lado Warhammer, se me ocurren pocas cosas que sean en ese estilo, ¿no? Que porque sea es muy característico. Una cosa espacial, tan oscura, tan fea. Quizás algo como Event Horizon, que es la película de Sam Neill, que está más inspirada en Lovecraft, sí, pero tiene esa cosa de que los horrores claro, de que llegamos al futuro, pero el futuro está muy mal y no importa para dónde te vayas, no mejora. O sea, este horror de este futuro tan siniestro le llega a quien sea y no hay ningún lado donde puedas estar a salvo. Esa es la característica, el trademark del Grimdark, que es que no importa donde tú estés, eventualmente te va a caer parte de este horror, porque nadie está a salvo. Pero vamos para no adelantarnos, porque creo que para que se entienda 40.000, hay que hablar un poco también de los anteriores. Correcto. Entonces, cuéntanos un poco así, porque sé que esta parte es extremadamente amplia y compleja. Extenso. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo se juega, o sea, cuál es el sentido de Warhammer. Tiene ciertas pinceladas de parecido con Dungeons and Dragons, o sea, de cierta forma similar, pero bueno, háblanos como un poquito de eso, también para que nos esté escuchando vea si le interesa o no. Sobre todo en el uso de los dados. Warhammer es un juego de estrategia, como ya dijimos, y voy a hablar acerca de la jugabilidad muy por encima, porque tiene muchísima profundidad. Y al ser un juego de estrategia, por supuesto, va muy, muy, muy profundo entre todos los matices que puede tener. Pero a grandes rasgos, tú tienes un ejército y tu oponente tiene otro ejército. Usualmente las batallas son 1 para 1, pero hay modos de juego que pueden involucrar más jugadores, etc. En tu ejército tú tienes una cierta cantidad de puntos, al igual que tu oponente. Y cada miniatura vale una cierta cantidad de puntos. Dependiendo del formato que tú estés jugando, diferentes miniaturas pueden valer diferentes puntos. Ok. Pero bueno, digamos que estás jugando el formato básico, 2000 contra 2000. Entonces cada miniatura tiene un cierto valor de puntos. Y además de eso, en el juego existen unas cosas que se llaman facciones, que son como los diferentes tipos de ejércitos. Tú tienes que respetar la facción en la cual estás. Tú no puedes hacer una mezcla loca de todos los ejércitos y tener tus 2000 puntos en una unidad de una unidad de una unidad de no. Tú tienes que respetar la facción en la que estás y tienes que tener solo una pequeña cantidad de puntos que pueden ser
miniaturas como que prestadas de otra facción. Ok. Ok. Y con eso te armas tu ejército. Tu oponente hará lo mismo, que puede ser tu mismo ejército u otro, hay mucha variedad en el juego. Y cuando empiezan a jugar, la forma en la que se juega se hace una especie de diorama, no necesariamente tienes que poner, ¿sabes? ¿Cómo se llaman? Los obstáculos y esa clase de cosas, los arbolitos. No tienes que ponerlo, pero bueno, ya estamos en esto y mucha gente lo hace, en lugar de poner solo un marcador que diga, aquí hay una pared, pues uno pone su pared y eso para que los campos de batalla sean bonitos. De hecho, los campos de batalla de los torneos de Warhammer usualmente son muy bonitos, o sea, pasarle por al lado nada más vale la pena. Sí, tal cual. Pero el caso es que una vez que tú tienes armado tu campo de batalla y las dos personas traen sus miniaturas, entonces empieza el despliegue. Despliegan ambos sus miniaturas por turnos. Tú ves cómo el oponente va poco a poco desplegando sus diferentes unidades, tú despliegas las tuyas y así van para que haya una estrategia inclusive antes de empezar el combate, ¿no? Una vez que ambos desplegaron, entonces ahora hay una batalla por turnos en donde cada quien va haciendo, como dije, por turnos y con una estructura. Primero, moviendo tus unidades, luego atacando y, por último, resolviendo efectos que hayan pasado después de que todo sucedió. Again, nuevamente, la estructura del turno es muchísimo más complicada, pero estoy reduciéndolo para su beneficio. Sí, exacto. Igual, exacto. Esto siempre es mejor verse algún video que hable específicamente de esto. No se vayan de aquí pensando que, ya sé jugar Warhammer. Para nada. Si quieren aprender a jugar Warhammer realmente, busquen un video tutorial en YouTube, que hay muchos que explican perfectamente cómo jugar. Exacto. Claro. Entonces, esto que estamos hablando... La única otra característica que quería decir acerca de esto es: se usan dados de 6. Lo único que importa son los dados. ¡Sí! ¡Dados! Muchos dados de 6. Todas las unidades tienen estadísticas y las estadísticas te dicen cuántos dados de 6 tienes que lanzar para atacar, defenderte, etcétera, y todo eso se resuelve con montones de lanzadas de dados de 6. Acotación rápida, el dado de 6 es el dado normal que todo el mundo conoce. Claro, o sea, el dado de Monopolio, de Monopolio, exacto, de parchís, ese mismo dado. Sí, que va del 1 al 6. Exactamente. Sí, pero bueno, que a veces el dado de 6 a lo mejor no es un término que mucha gente... Correcto. Si no juegas rol no tienes por qué conocerlo necesariamente. Sí, o por lo menos con el término de 6. Exacto. Entonces, bueno, lo que me queda en limpio es que obviamente es un juego con un concepto de la estrategia altísimo, ¿no? O sea, no es tanto como puede ser de pronto Dungeons and Dragons, que es más sobre el feeling, que tiene cierta estrategia, pero muy libre. Aquí es lo que decía Juanse, ¿no? Prácticamente un ajedrez, pero por 1000. Correcto. Exacto, sí, es así. El ajedrez en 5 dimensiones famoso Exacto. De Ivan Teory. De Ivan Teory. Okay. Y la cosa aquí también es que inclusive cuando uno va a mover y eso, las piezas, tienes que tener una regla, tienes que tener un metro para ir midiendo las distancias. Lo he visto. En pulgadas. En distancia de verdad. Claro, en pulgadas porque el juego es inglés. Pero tienes que medir en distancia real las cosas para ir moviendo. O sea, lo que tú ves en el tablero de Warhammer es literalmente, no se hace ninguna suposición. Lo que tú estás viendo en el tablero de Warhammer es literalmente lo que pasa. Exacto. Si una unidad ve a otra unidad a través del tablero, que uno tiene que ubicarse y ver, entonces tienes línea de visión. Si no, no la tienes. Lo que hay en el tablero es literalmente lo que sucede. Eso es muy interesante. Eso está interesantísimo. Sí, esto está porque genial. es que además entonces toda esta decoración que uno siempre la vería como solo decoración, no, eso es parte de la estrategia. O sea, un árbol bien posicionado pues puede hacer una gran diferencia en la... Exactamente. Totalmente en el así. combate. Eso está muy bien. Eso está genial. Porque además le agrega, a ver, estamos hablando de algo que es high fantasy y tal, pero le agrega una capa de realismo, de veracidad, porque sí, el ambiente está formando parte de lo que utilizas, como es en la guerra real, ¿no? O sea, claro. El ambiente es importante, el campo de batalla es importantísimo. Y que cuando hablamos de realismo en nuestra ficción, no nos referimos a que quiero que la cosa sea como sucedería en la vida real, porque obviamente esa es una concesión que ya estoy haciendo automáticamente al llegar al género de la ficción. Pero me gusta que la cosa tenga congruencia y que tenga cohesión. Eso me hace que toda esa fantasía tenga más sentido y mi cerebro la procese mejor y la disfrute mejor. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, sí lo que veníamos, lo que habíamos hablado hace ratico, entonces los tipos de juegos de Warhammer que hay, porque han salido diferentes ediciones, creo que van por la 10ª en este momento o por la 9ª, pero no solo es que han habido ediciones, sino que el juego
primero había una versión que duró como 30 años y dio un cambio gigantesco casi de un día para otro. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, de Warhammer Fantasy, que es el juego original, y luego ya Age of Sigmar. Exacto. Efectivamente. O la edad de Sigmar, ¿no? Entonces, La edad de Sigmar. comentas un poquito de qué pasó aquí y tal. Yo sé, y perdona que sé que en el clásico, o sea, en Warhammer Fantasy, era básicamente el planeta, o sea, ellos tomaron el mapa mundi nuestro, el mapa de la Tierra, y lo utilizaron como base para crear entonces sus países, sus reinos de fantasía y tal, y le agregaron mucho de lo que es, pues, todo el que hace algo de fantasía, Tolkien siempre va a ser la Biblia, Claro. entonces le agregaron orcos, elfos, no sé qué, y ahí fue la cosa creciendo. Y además tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que hay mucha inspiración en eventos históricos reales, en personajes históricos. O sea, ellos como que les fascinaba, a los creadores les fascinaba la historia, y entonces iban metiendo personajes históricos como, bueno, resquineados a Warhammer. Sí, y lo que hay también, muchos de los personajes, uno se da cuenta de que tiene, los ejércitos de Warhammer tienen un subtono religioso muy fuerte. La religión es muy importante para definir como que la fantasía de este lugar, y los humanos son fuertísimamente religiosos, pero entonces la religión humana, de la raza humana, se parece muchísimo al catolicismo. Y así uno se consigue diferentes símiles en las religiones y los credos de Warhammer con las religiones y los credos de nosotros, la humanidad, en la vida real. Porque es como dice Freddy, está muy, muy inspirado en eso. Como toda la fantasía saca su inspiración de ahí. Claro. Pero la forma en la que la representan en Warhammer es interesantísima. Lo que hablábamos de esta cuestión siniestra, ¿no? De esto, así como Warhammer 40.000 es ciencia ficción siniestra, Warhammer clásico, Warhammer Fantasy es fantasía siniestra, porque todo está muy mal. La guerra está en todas partes, todos los ejércitos y todas las facciones tienen algún problema los unos con los otros y constantemente están en conflicto. Por lo tanto, es un mundo que existe en el conflicto. Si tú dentro de este mundo no sabes de alguna forma representar tu valor y no sirves para algo, entonces eres comida, eres carne de cañón. Y la gente que no es capaz de defenderse son una estadística, son un número más y eventualmente sufren, porque quienes sí saben hacer daño van a venir y van a acabar contigo. Claro. Efectivamente, fíjate, ahora que cuando dijiste eso de lo del mundo al cual le agregaron cosas encima, cuando Games Workshop, que son los tipos originales que empezaron a hacer esta cuestión de Warhammer, todavía son la misma compañía, pero bueno, ya desde ese punto eran, ellos tenían una cuestión que les encantaba hacer, que era agarrar y hacer cosas fantásticas, aventuras fantásticas clásicas con un toque futurista, y aventuras futuristas con un toque medieval. Okay. Entonces, eso se ve muchísimo en Warhammer Fantasía y en Warhammer 40.000. Porque en Warhammer 40.000 tú ves que son una nave gigantesca que es capaz de atravesar toda la galaxia utilizando el warp, básicamente, como hacen en Star Wars, pero tiene arriba una iglesia construida. Y los tipos están todo el tiempo venerando a su dios, que no es un dios según ellos, que es el emperador. Exacto. Y así, ¿no? Entonces, esos son conceptos súper medievales. Entonces, los tipos, cuando mandan a sus guerreros a pelear en la superficie del planeta donde van, bueno, uno diría que ya a estas alturas pelean con bazucas que lanzan bombas nucleares. Y créeme, tienen las bazucas que lanzan bombas nucleares, pero también el tipo va a pelear con una sierra, una espada, y esa espada está bendita. Entonces, son esa clase de esa mezcla de conceptos lo que lo hace tan interesante y tan único. Bueno, claro, pero es genial. Perdona que te interrumpa, Freddy. Volviendo un poco al tema de las reglas, si mal no recuerdo, hay un turno para hacer todos este tipo de ataques, tipo una bomba nuclear, y ataques en melee, en cuerpo a cuerpo, ¿no? Efectos. Hay Son dos partes del turno, son dos fases del turno. Primero haces ataques de rango, luego haces ataques de melee. Claro. Ambos tipos de unidades, estratégicamente dentro del juego, ambos tipos de unidades son muy importantes. Sí, no digo, extrapolándolo más allá del lore al juego directamente. Claro, o sea, sí. Claro, sí, porque es que el lore de Warhammer
sale de Infinito. sus propias reglas, ¿no? O sea, va de la mano. Entonces, Claro. Muchísimas cosas en el lore son forma de darle explicación a lo que ya habíamos hecho con nuestras miniaturas. Exacto. Darle explicación a las reglas y ampliar Ujú. entonces eso. Esto es muy común en todo este tipo de hobbies, o sea, Dungeons and Dragons, Morras, Carlos de Dragones, tiene su cantidad de lore, o sea, tiene cientos y cientos de libros donde tú ves las cosas que pasan en el juego explicadas, inclusive el cambio de edición de tercera edición a cuarta en la literatura lo impacta directamente y Warhammer también tiene esto, o sea, es una cosa que se hace comúnmente porque no hay duda que si creas un mundo tan rico, bueno, en el caso de Warhammer 40.000 ya es un universo tan rico, con tanta historia, con tantas cosas, el que lo está jugando normalmente quiere saber más. O sea, si tú empiezas a jugar algo de esto, tú dices, wow, pero quiero más, o sea, ¿dónde puedo tener más información? ¿Por qué entonces los enanos son así? ¿Y por qué estos están en guerra? ¿Por qué tal? Entonces, bueno, ahí es donde entra, al final, como buena empresa, dice, más oportunidad de venta, venga, más dinerito. Y que ¿Qué tienes? Warhammer es un juego que depende mucho de sus las diferentes cosas que te venden para seguirte vendiendo mercancía. Porque ahora que dices eso, me parece un buen momento para explicar qué pasa con los ejércitos y qué pasa con las miniaturas. O sea, cómo tú llegas y dices, bueno, pero ¿de dónde yo sé? Las miniaturas están escritas por debajo, ¿dónde están las reglas de las miniaturas? Ok, esas reglas y todo eso está en una cosa que se llama el códex. Los códex son los libros de reglas que tiene el juego, que hay un códex básico de cada edición. Cuando sale una edición nueva, justamente no cambian las miniaturas son la misma. Lo que cambia es cómo las reglas afectan tanto las miniaturas como la forma básica del juego. Y eso se representa en el libro de la siguiente edición. En el códex de novena, décima, ahora está saliendo el de décima súper recientemente. Entonces, además del códex de cada edición, hay un códex para cada facción, para cada ejército. Porque cada ejército probablemente tiene sus propias reglas particulares que tú necesitas saber. Todo eso lo dice el libro de esa edición. De nuevo, cómo ellos te cambian el juego, cómo ellos hacen para que tú compres cosas nuevas, porque son una compañía que te tiene que seguir vendiendo su producto, obviamente. Pues cambian las reglas. Cuando cambia el códex y llegas a la siguiente edición, pues te ves obligado a adquirir los nuevos libros para poder ver cuáles son las reglas que ahora tiene tu mismo ejército. Y pasa mucho que quizás la gente no quiere seguir jugando el mismo ejército, porque el ejército que tú jugabas, que tenía unas ciertas reglas, pues ya no me gusta, porque ahora cambió con el códex. Entonces me compro otro ejército. Eso Exacto. es una de las formas en las que ellos mantienen moviéndose, digamos, el metajuego de Warhammer. Y fíjate, por lo menos en lo que es Warhammer Fantasy, porque me gustaría como que hablar un poquito de Fantasy y luego pasamos a la siguiente firma. Lo que hablabas de las facciones, entonces claro, tiene los elfos, los enanos, los hombres lagartos, tienes los no muertos, ogros y tal, pues tienes los hombres, ¿no? La facción de los hombres, humanos. Y ahí tienes reinos que están inspirados en civilizaciones nuestras, ¿no? Por ejemplo, tienes los Albion, creo que se llama, que son como los británicos. Tienes Nippon, que no se mataron mucho con el nombre, que son los japoneses. Arabi, hay uno que es Hit, que es India, que entonces, pero es así nada más IND. Entonces, todavía tienes aún más de dónde elegir si te quieres cambiar de facciones, porque bueno, quieres ser del reino de los hombres, pero ¿qué país? Básicamente, ¿no? Claro. Fueron muy inteligentes en eso. Y muchas de ellas también inclusive son porque algunas de estas facciones que dices tienen reglas diferentes que las rigen. Claro. Pero muchas otras, o sea, esto da muchísimo pie a que tú digas, mira, yo quiero ser entonces bretón, porque se te ocurrió darle ese sabor. Entonces tú pintas a tus miniaturas de esa forma. Y ese es el ejército que tú traes. Entonces tú dices, tus reglas son estas, pero tus caballeros están pintados de esta manera, porque eso es lo que tú quisiste hacer. Y eso no está en contra de las reglas ni nada. Siempre que tú representes cuál es, o sea, tú dejes claro en la batalla cuáles son las reglas que estás utilizando, tú puedes pintar tus caballeros de forma diferente y tal. Y esta clase de customización es una de las cosas que la gente adora más de Warhammer, porque cada quien puede hacer que su ejército sea muy propio suyo. Claro.
Sí, es que es genial. Y bueno, y yo creo que es importante mencionar que Warhammer, a pesar de que siga manteniendo, se iba pasando ediciones, el juego como tal estuvo 30 años antes de hacer su primer cambio, o sea, prácticamente 30 años. Pues nada, Así hace es. nada, fue como que en el 2016, ¿no? O 18 que hicieron el cambio a Age of Sigmar. El cambio de Age of Fue Sigmar fue, creo que reciente, sí, como en el 2000, ¿no fue en el 2015? 2015, Creo que creo, fue en el creo que fue en 2015. 2015. Pero estamos hablando, o sea, tú habías mencionado antes que el juego salió en el 83. Ujú. O sea que es interesantísimo porque entonces, claro, tengo entendido cuando hubo este cambio, hubo mucha polémica y muchísima gente detestó. Porque, a ver, si tú estabas a lo mejor, bueno, ya no digamos del 83, pero bueno, si estabas, no sé, desde el 95 y de repente 20 años después te lo cambias y tú dices, y entonces había ya muchos ejércitos con los que no se podía jugar, muchas cosas que no eran compatibles. Y que rompieron una de las reglas cardinales más grandes de Warhammer, que es ese sentido de ser imperecedero. Claro, de la Porque retrojugabilidad. efectivamente, una de las cosas que separa Warhammer de otros juegos que uno podría decir que son similares, como Magic, por decirte eso, algo, o cualquier trading card game, es que los trading card games te están obligando constantemente a adquirir nuevas cartas, porque están saliendo cartas nuevas que hacen obsoletas a las cartas viejas, y no es ni siquiera en cuanto a jugabilidad, sino que las reglas del juego literalmente te dicen, Claro, ya no puedes jugar con esto, esto y esto, ahora tienes que sustituirlo por esto, esto y esto. Cosa que no pasa con Warhammer. Warhammer te cambiaba las reglas con el códex, pero tu miniatura seguía siendo tu miniatura, que sigue podías siendo la seguirlo misma. utilizando más y más y más. Entonces, esa miniatura ahorita puede funcionar diferente que lo que funcionaba antes, pero bueno, ya eso es una cuestión de que, nada, todos los juegos cambian un poco, y si tú querías, podías quedarte con tu miniatura ahora funcionando diferente, o adquirir más miniaturas para jugar con otro ejército. Pero esa regla tan cardinal y tan básica la cambiaron con Age of Sigmar, y Age of Sigmar trajo un cambio radical a todo el mundo de Warhammer Fantasy, en un punto en el que hizo obsoleto mucho del material con el que se jugaba antes. Claro. Sí. La gente en esa época compraban como el starting kit, ¿no? De la facción que quisieran, y entonces lo quemaban. Lo compraban, lo quemaban y ponían fotos en internet ahí con los muñequitos ardiendo y tal. Sí, fue Hacían una la polémica protesta. fuerte para esta gente. No, no es el mejor tipo de protesta porque le estás comprando de todas maneras Exacto. Claro. Le estás comprando el producto a la ejército compañía. para Pero bueno, quemarlo. O sea, no diría yo que es lo que les haría más daño, pero yo bueno, sí quemaría mi que, ejército viejo que ya no se puede usar, por ejemplo. Me parece que esa sería una exacto. protesta que podría... Pero bueno, No, que no sé, eso, porque sabes, tantas horas pintándolo y Bueno, a ver, yo no personalizando. quemaría no, o sea, nada, porque a mí no me gusta exacto, yo quemar no mis quemaría cosas. nada, yo no sé, Pero digo, yo les ¿sabes? mandaría una carta, qué sé yo, pero bueno, Les haría un tweet muy exacto, venenoso. Claro, y la que gente estamos le gusta hablando de ser la muy época heavy de vocal. Twitter. Bueno, te imagino. Sí, no, claro, y de Facebook también, porque Correcto. 15 Facebook todavía estaba ahí dándolo todo. Pero bueno, la cosa es que entonces, claro, ellos sacan vi por ahí que, claro, ellos dicen que, bueno, que al final ya el juego se les quedó pequeño para el lore, y que ellos querían sacar como que más cosas para los enanos y no sé qué. Pero que parece, y esto es un poquito leyenda urbana, ellos tuvieron la licencia para sacar el juego, básicamente el juego Warhammer, pero del Señor de los Anillos, que era además con la parte visual de la película, o sea, prácticamente el juego de la película, ¿no? El Señor de los Anillos. Y eso se volvió el producto más vendido. Y luego no me acuerdo qué otra cosa sacaron, y era como el segundo lugar, y Warhammer estaba de tercer lugar. Y entonces ellos habrán dicho un poco, bueno, vamos a darle un lavado de cara a Warhammer, vamos entonces a crear ya un mundo 100% nuestro, ¿cómo se diría lore en español? Historia. Una historia, sí, o sea, vamos a crear básicamente todo un universo que sea nuestro. Y bueno, ya que estamos, pues que todo lo anterior sea compatible, para que todo el mundo tenga que comprar solo figuras nuevas y tal, y mira A qué ver, chévere. Y ¿sabes? Los que jugamos de ID nos pasa. Esa es la famosa, así, el famoso cambio de edición. sí, sí, claro, claro. Lo hacen no porque la edición anterior tenga problemas, sino porque quiero venderte libros nuevos. Sí, claro. Ellos te enmascaran, te dan como que la razón bonita, pero todo el mundo sabe. Y hasta cierto punto es comprensible, porque esto es un negocio y necesitan vender para que el negocio exista. Y que dicho aparte, nuevamente, los que sean amantes de Warhammer Fantasy viejo me podrán crucificar y tal, o lo que sea.
pero a mí Age of Sigmar me encanta, me parece que es lindísimo, me encanta toda su historia y su trasfondo, son geniales. Todo el mundo, el universo nuevo que se inventaron es súper creativo y excelente. Y si yo ahora empezara a jugar, no tendría ningún problema en empezar a jugar Age of Sigmar. Sí, que es lo que... Entiendo que la queja era de los que ya venían jugando y perdieron la retroutilidad de sus miniaturas. Claro, sí, el que empezó con Age of Sigmar no le pasó nada. Pues. Pero empezar con Age of Sigmar es muy bueno porque es excelente. Las miniaturas son preciosas, son súper creativas, muy interesantes. Age of Sigmar mantiene como que las mismas clases y tal que el clásico. No, todo es súper diferente. Todo lo cambiaron brutalmente. De hecho, cambiaron el mundo y todo, cambiaron las facciones. O sea, ya no es lo mismo, porque antes era lo que decía Fede, era como la Tierra, y sobre la Tierra, bueno, se la poblaron con razas de fantasía típicas, estaban, ¿sabes? Orcos, humanos, elfos, tal. Ahora siguen existiendo todas estas razas, pero ahora están alrededor de una especie de cosmología, porque hay una cosa que en esto de Age of Sigmar que se llama... las realidades mortales. Entonces las realidades, que son varias realidades concéntricas que están alrededor, y esas realidades están como que asociadas por el caos, la muerte, la vida, el orden, y los mundos que están en uno de estas alianzas, porque se llaman creo que alianzas, todos los mundos que están dentro de una de estas alianzas pueden conformar un ejército. Entonces, ¿te acuerdas lo que te decía antes? Que tú solo podías tener piezas de una facción y ponerle un poquito de otra. Bueno, aquí es así. Dentro de una de las alianzas hay muchos ejércitos y tú puedes escoger uno de ellos, pero puedes pedir miniaturas prestadas de las otras facciones que están dentro de esa misma alianza. Entonces eso hace que los ejércitos tengan muchísima vida y además hay unas alianzas, hay unos que son unos enanos de metal y hay otros que son unos ents, como que unos árboles vivientes y tal, con dríadas. Entonces todo un ejército son árboles vivientes con dríadas. Es una de las facciones completas. Qué fantasía tan brutal. Hay otras que son unos ángeles y tal, de luz. Y entonces están de la destrucción, los de la muerte, tiene una facción completa que son fantasmas y hay otra facción completa que son necromancers y hay otra facción... A mí me fascina. Y todo además con el estilo de Warhammer súper siniestro. Exacto, siniestro, oscuro, con los rasgos así todos, qué sé yo, todo grotesco. Exacto. O sea, tú vas, según lo que me comentas, o sea, tienes como una especie de la facción que sería, vamos a decirte, horda o alianza, y dentro de esa facción más todavía, más a lo mínimo. Exacto. O sea, tu facción es orco. Tienes las alianzas. Las alianzas es destrucción, si mal no recuerdo son 4, y es destrucción, vida, caos y muerte. Son las alianzas. Vale. Nuevamente, el que sepa bastante de Warhammer me dirá, no, te faltó no sé qué. Ok, pero la cuestión es que son esas como que están aliados por ideología. Y dentro de esa ideología hay varios mundos, dentro del lore, ¿no? de Warhammer, hay varios mundos que existen juntos, aliados por esa ideología, y entre esos mundos tú puedes escoger. Entonces esos mundos sí pueden ser, ¿sabes? En la destrucción están los agentes del caos, están los piel verde, que serían los orcos, los goblins y tal, y etcétera. Y entonces entre las de la vida, entonces están estos Silvari que les estoy diciendo que son como que dríadas y ents, están los elfos buenos, están etcétera, ¿no? Todas las diferentes facciones, los diferentes ejércitos de cada una de estas alianzas tienen que ver uno con los otros y se pueden apoyar. Vale, pero igual tú cuando compras tu ejército solo puedes tener uno de esos y de repente prestado alguno del otro. Exacto. Y nunca compras tu ejército. Tú compras una cierta cantidad de miniaturas. O sea, tú dices específicamente qué es lo que tú quieres. No es en booster packs como las cartas de Magic o algo así. Tú cuando vas a comprar tus miniaturas, tú dices, tú te metes en la página y tú dices, yo quiero comprar esto y esto, porque esto es lo que yo quiero tener en mi ejército. O hay cajas, usualmente, que traen, hay algunas cosas, una de estas cajas que se llaman patrullas de combate, que es un método de juego aparte que trae una cierta cantidad de piezas y esas piezas además tienen sus reglas si quieres jugar solo con ellas.
pero no solo, lo ideal es que no sean para jugar solo con ella, sino que tú la compras para tener una cierta cantidad de miniaturas para empezar a construirte tu banda completa, ¿no? Exacto. Pero hay muchas cajitas de estas con starter packs, por decirlo así, pero usualmente tú compras estos starter packs y eso lo tienes que aumentar para llegar a tener un ejército funcional. Vale. A mí, bueno, me gustaría ahorita pasar a lo que, sí, la octava maravilla de todo esto, que es Warhammer 40.000. Claro, Que 40. entonces ya es eh, un nuevo take, ¿no? Una nueva visión de cómo es el mundo de Warhammer. Exacto. Que ya habías comentado un poquito al principio, pero bueno, dinos un poco más. Bueno, primero Warhammer 40.000, a pesar de que es la versión ciencia ficción o la versión sci-fi de Warhammer, no es que sea más nuevo. Es solo ligeramente más nuevo. También está desde el 80 y pico, porque Claro. que desde la segunda versión de Warhammer ya estaban sacando la otra, que era Warhammer 40.000, porque era una idea que esta gente tuvo desde el principio. Como les dije antes, les encantaba su cuestión de un poquito de ¿sabes? Ciencia ficción en su fantasía y un poquito de medieval en su ciencia ficción. Entonces, ellos hicieron esta versión futurista de este mismo universo en guerra completamente, Claro. de Warhammer, y esa es la base de Warhammer 40.000. Es lo que lo hace Grimdark, que todo Warhammer 40.000 es en una galaxia y toda esa galaxia está en guerra. No hay nadie en esa galaxia que esté exento de la guerra. Todas las razas y todas las especies que habitan ahí se odian los unos a los otros y todos quieren matarse. Y cuando único no se quieren matar es cuando se están aliando para matar a otro. Pero usualmente esas alianzas, después de que esta guerra terminó, estas alianzas se rompen. Exacto. Y vamos a matarnos. Es un ratico nada más. Y Sí. ahí está uno de los conceptos más cool de los humanos, que son los Space Marines. Claro, Que es una cosa que han sido los Space Marines. Son estos tipos, entonces es un humano con una armadura gigantesca que además están alterados genéticamente y están prácticamente fusionados a la armadura de lo importante que son, y bueno, destruyéndolo todo. Y es muy interesante como en Warhammer te dan a entender que cada pieza es tan importante porque no pueden ser reemplazados. O sea, uno diría, bueno, ya estamos, ¿sabes? Hoy en día todo es reemplazable, todo es reutilizable, la mayoría de las cosas que nosotros usamos en nuestra vida son desechables y podemos después decir, bueno, me compro otro y me compro otro y me compro otro. Y además el consumismo está hecho para eso. Pero en Warhammer 40.000, no. Warhammer 40.000 se supone que muchos de los secretos de cómo hacer estas grandes piezas tecnológicas y cosas terribles y armas de gran destrucción ya no existen. Entonces, muchos de estos secretos se perdieron, muchas de las formas de hacer esta tecnología se perdió. Por lo tanto, esta tecnología ahora es considerada no solo antigua y muy importante, sino que hasta sagrada. Entonces, un Space Marine que se muera, por ejemplo, para otro Space Marine es extremadamente importante recuperar su cuerpo para que el enemigo no pueda hacerse con su cuerpo y obtener su tecnología, obtener su genética, porque la genética también, esa es otra. Los Space Marines no son solamente, o sea, no son las armaduras lo que los hace tan poderosos, sino la genética que llevan adentro. Entonces, esa genética tampoco es infinita. De cada semilla genética de las cuales están hechos, se pueden sacar una cierta cantidad. Y así. Entonces, uno, a pesar de que tú en el campo de batalla, las piececitas, bueno, me mataste 25 unidades y las quitas. Pero es que estas 25 unidades probablemente son 25 unidades irreemplazables dentro de la historia de Warhammer. Se acaban de morir así 25 millones de trillones de dólares en este momento. En material de guerra. Exacto. Y bueno, y obviamente hay un montón dentro de los humanos. No es que los humanos son los Space Marines, porque luego los humanos tienen una facción que son más tipo los militares de Starship Trooper, que son la carne de cañón. Ahí entonces es completamente al revés el flavor. El flavor ahí es que son súper gastables. Porque humanos normales hay montones. Hay tantos que no me importa. Yo los tiro ahí para que hagan bulto, mientras mis fuerzas más importantes vienen atrás a hacer golpes estratégicos. Llega el Space Marine. Sí, mientras llega el Space Marine, exactamente. Pero el Space Marine no llega a salvar al humano. No, el Space Marine llega a ganar la guerra. Exacto, llega a resolver el problema, pero su verdadero objetivo es exterminar al enemigo.
no salvar a quien está ahí. No me importa. Sí, sí. Un ejemplo perfecto es que un planeta puede estar ahí con 20 millones de humanos haciendo guerra no sé, contra unos tiranids. Y el Experimental llega a una nave y dice, no, ese planeta está perdido, tírale ahí unas bombas atómicas y destruyen el planeta porque conviene más. Ese evento se llama la Orden Exterminatus y es Exacto. un feature dentro de la historia del juego, que es cuando un planeta se decide que ya no tiene salvación, es preferible que no lo tenga nadie antes de que lo tengan los aliens. Por lo tanto, se hace la Orden Exterminatus y ese planeta se destruye completamente. Sí, porque Y la además, humanidad tiene las armas para destruir completamente un planeta. claro, y entonces ahí que viene esto que les está diciendo, y efectivamente 40K tiene un lore también completísimo, porque nosotros los humanos tienen al emperador, que, como lo he dicho antes, que es Como un una dios. especie de dios. Entonces es una cosa teocrática, pero que está ahí el emperador, y bueno, no está ahí que tú vas y lo saludas, ¿no? O sea, eso como que está Sí, detrás de la cortina, pero ese lore es una maravilla y tenemos que eventualmente hablarlo. No podemos seguir hablando constantemente del lore porque estaríamos aquí una hora claro. y media Claro. solo hablando de una facción. O sea, es increíble la cantidad de Exactamente. cosas que se pueden hablar. Pero en general, nadie es bueno en Warhammer 40.000. Todas las especies en este juego están peleando por su propia supervivencia, y no solo por su propia supervivencia, sino por aplastar a los demás. Hay un fuertísimo sentido de xenofobia y de complejo de superioridad en la mayoría de los seres de aquí, que está muy, o sea, es que el imperio de los humanos, la estética está completamente basada en la Alemania nazi. O sea, se parecen muchísimo. Tú ves a los comisarios, que son un tipo de unidad de la Guardia Imperial que estamos hablando, y están vestidos de comandante nazi. Y que justo lo que te iba a decir, o sea, aquí la xenofobia está súper bien fundamentada, porque es que todo lo que sea diferente a ti es tu enemigo. Claro. Todo lo que sea diferente a ti te quiere matar de maneras terribles. O sea. Correcto, o sea, es que es normal que yo odie al tipo que esté enfrente que no... ¿sabes? Sí. Entonces, una cosa que por supuesto vino de la mano apenas Warhammer empezó a agarrar fama, que los tipos habrán dicho, ya va, pero esto es muy traducible a los videojuegos. Y a juegos de mesa, además de Warhammer, que no son, sino que son juegos de mesa con la temática de Warhammer. Pero en el lado de los videojuegos, tenemos un montón. Hay empezando, montones. Sí, empezando por Warhammer Age of Reckoning, ¿no? Que bueno, tú nos puedes también hablar más de eso. Yo jugué Warhammer Age of Reckoning mientras estaba, hasta que los cerraron, cosa que me dolió muchísimo, porque yo he sido así para ya terminar mi pedigrí de nerd sudoroso. Me fascinan también los MMORPG, así como uno podría imaginarse. Y Warhammer Age of Reckoning lo sacaron en la época en la cual World of Warcraft estaba en su máximo, en su apogeo. En ese momento estaban saliendo MMORPGs por montones. Para el que no sepa, MMORPG significa Massive Multiplayer Online RPG, o sea, juegos de rol que se juegan de manera masiva en multiplayer online. Entonces, no solamente World of Warcraft, había, qué sé yo, The Secret World, Guild Wars, Linaje, un montón de juegos de este estilo. Siendo los Anillos, salió por los Anillos tenían su propio, Elder Scrolls tuvo también uno, Final Fantasy, por eso supuesto ha tenido dos diferentes, porque Final Fantasy 11 fue MMO, y luego Final Fantasy 14 que está corriendo hasta hoy en día. Exacto, porque luego a 14 le hicieron una super actualización y es el que se juega más ahora. Efectivamente. Pero bueno, esa es otra historia. Sigue siendo 14. Sí, sigue siendo 14. Pero antes de eso estaba el 11, que fue literalmente otro juego que también era online. Claro, que venía para el Play 2, que te venía el juego y comprabas el disco duro, o te venía a veces con el disco duro para que pudieses instalarlo y jugarlo en línea. Bueno, la cosa es que en ese momento, por supuesto, Game Workshop quería una tajada del pie de MMORPG y sacó Warhammer Age of Reckoning, que se llamaba. Inteligentemente las siglas son WAR, que es War o Guerra. Vi lo que hiciste ahí, Games Workshop. Sí. Y nada, la cuestión es que era un juego que estaba muy basado en el PvP, en player versus player. Constantemente todo el objetivo era
matarse contra otros jugadores. Todo el tiempo tú tenías que estar peleando contra otros jugadores. Los mejores ítems del juego y la mejor forma de leviar y todo eso lo sacabas peleando contra otros jugadores. Pero el enfoque del PvP de Warhammer Age of Reckoning era muy interesante porque era un enfoque masivo. No estabas peleando contra una otra persona. Por ejemplo, en World of Warcraft, el PvP, a pesar de que sí hay PvPs grandes, suele ser como que, bueno, las arenas son lo que más la gente le gusta y es 3 contra 3, 5 contra 5, ¿sabes? Una batalla más de habilidad directa tú contra mí. Pero Warhammer era gigantesco ejército contra gigantesco ejército, 40 del otro lado contra 40 de este lado, y entonces dominar objetivos, controlar mapas gigantescos, porque lo que querían darte era un sentimiento como de que estabas en una gran guerra, en un gran campo de batalla. En mi opinión, ellos lo lograron muy bien, pero no tuvo mucho éxito porque no tuvo mucho apoyo. Sí, y es que en ese momento World of Warcraft se comía todo. Sí. O sea, es que era simplemente el campeón indiscutible de los Morphlos. RPG. Y entonces, claro, es que nadie le llevaba ninguna clase de oportunidad. Pasaba mucho que uno jugaba a otro juego y decía, esto está bien, pero es que World of Warcraft hace esto mismo mejor, así que voy a jugar World of Warcraft. Y además en World of Warcraft hacían algo que, bueno, salía otro juego parecido e implementaba una dinámica buena, una mecánica buena. Y bueno, decían, bueno, ahora yo también la hago o hago una parecida, más refinada, lo que sea. Entonces, esto, para la gente que juega World of Warcraft, le puede parecer asombroso, porque ya es una característica que World of Warcraft tiene desde hace demasiados años, pero World of Warcraft antes no tenía marcadores en el mapa de dónde tenías que ir para hacer los quests, para hacer las búsquedas. Exacto. Ni nada de eso. Tú no sabías, tú tenías que o tener el conocimiento o ir por ahí buscando. Y Warhammer lo tenía. Cuando Age of Reckoning salió, tú ponías el mapa y entonces te ponían en una pinturita de dónde es que ibas a hacer este quest y dónde es que ibas a hacer el otro. En el siguiente parche grande, World of Warcraft estaba implementando ya esa. Exacto, World of Warcraft lo puso. Así que esa característica la sacaron de Warhammer Age of Reckoning. Mira, como penúltimo, porque tengo un último cosita para hablar de Warhammer, pero como penúltimo, ya que estamos en la parte de videojuegos, hay una cosa que yo creo que es más importante todavía que Age of Reckoning, que hizo Warhammer en relación a los videojuegos 2 veces, con la misma compañía, pero que además es la misma compañía de World of Warcraft que estamos hablando. Entonces, bueno, sé lo que vas a decir. Háblanos un poco de eso, porque ahí fue una cosa muy, muy loca todo lo que pasó ahí. ¿Quién de aquí no ha jugado un pequeño jueguito de estrategia en tiempo real, Real Time Strategy o RTS, que se llama StarCraft? Poco famoso, la gente lo conoce un poquitico por ahí. Tiene algo que ver con la comunidad de los esports, el jueguito de StarCraft. Pues resulta que StarCraft originalmente iba a ser un juego de Warhammer 40.000. Games Workshop había comisionado a Blizzard cuando todavía Blizzard no era la ultra compañía famosa que es hoy en día, obviamente, porque de hecho gran parte de la fama que tiene el Blizzard actual es por StarCraft. Por lo tanto, StarCraft no existía en ese momento. Al no existir, Blizzard era, ¿sabes?, una compañita cualquiera. Eran famosos en el mundo de los Real-Time Strategy porque había salido ya Warcraft originalmente y a partir de ahí fue que los de Warhammer dijeron, ok, queremos que ustedes con eso nos hagan uno, pero en el espacio, que iba a ser la novedad. Y por eso les mandaron a hacer un juego de Warhammer 40.000. Eventualmente, cuando ya los de Blizzard tenían un montón de assets hechos y de modelos hechos y de cosas ya terminadas, las negociaciones se rompieron por razones que quedarán en la historia y que sabrá Pepe. Y Blizzard se quedó sin la licencia de Warhammer 40.000 para terminar su juego. Pero en lugar de borrarlo y decir, bueno, no vamos a liberar nada, dijeron, no, esto ya lo tenemos hecho en un 60%, vamos a terminar. Y le pusieron sus nombres, su historia y todas esas cosas a modelos que ya tenían hechos que eran muy Warhammer 40.000. Claro, y de ahí salió. Los Space Marine. Exactamente. Cualquiera que conozca los Space Marines y además conozca los Marines, se dará cuenta, los Marines de StarCraft, se dará cuenta de que la similitud es muy obvia. Y es porque iban a hacer lo mismo. Los Marines de StarCraft iban a ser literalmente los Space Marines. Y los protos de StarCraft iban a ser los Eldar, que son una raza de Warhammer. Y los Zergs de StarCraft iban a ser los Tyranids, que son otra especie de Warhammer.
Yo me imagino que la gente de Games Workshop tiene que haber arrepentido muchísimo porque StarCraft es uno de los juegos más Total. jugados del mundo. O sea, Yo se diría que deben perdieron de estar En la una, zapateando. en la en actualidad una se juega. avalancha de millones que se perdieron, de millones de dólares. Y tengo entendido, no sé si esto es leyenda urbana o tú has escuchado, pero es que, y por eso dije 2 veces, porque al parecer el trato que tenían era para Warhammer normal y Warhammer 40.000. Y del Warhammer normal fue que salió Warcraft. Bueno, eso no lo había escuchado, no No. te lo puedo desmentir, pero creo que no, porque Ok. creo que además Warcraft es completamente, y en todo lo que yo he leído y en todas las cosas que yo he visto, Warcraft es el niñito querido de Chris Metzen, que es Ok. uno de los creativos de Blizzard desde el principio, de los primeros creativos de Blizzard, desde los Bueno, puede que fundadores de haya Blizzard. sido una de las inspiraciones, pero no, Y no más exacto, allá. es muy posible que Metzen se inspirara en Warhammer entre todas las cosas clásicas Claro. de fantasía en las cuales se Puede inspiró. ser. Bueno, y en Tolkien, obviamente. O sea, Siempre, siempre. Pero tengo Tolkien entendido siempre que va a estar. siempre. No hay ninguna obra moderna, entre paréntesis, que sea de fantasía épica que no esté de alguna forma inspirada en el trabajo de Tolkien. O sea, eso es Sí, sí. algo que ya es sencillamente Es, así. es increíble, es que es inevitable. Sí. Pero sí, con StarCraft ellos, bueno, una de esas muy malas decisiones en la historia de los videojuegos y creo que en la historia del empresarial, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Salirte de eso porque entonces, claro, Blizzard hace esta maravilla de juego, súper famoso, todavía hoy en día se sigue jugando y todos estamos esperando el nuevo RPG de StarCraft que nunca llegó. Ya hoy en día creo que no va a llegar nunca. No vaya. Pero Eso mira es que como, nos hubiera encantado. Es uno que yo hubiera jugado de cabeza. claro, eso es como cosas que no van a llegar. Eso, el Pokémon que sea estilo Skyrim. Exacto. Eh, el tercer libro de El tercer ¿cómo libro se de llama? las crónicas de Kingsley Matarrey. Chronicles. Exacto, o el final de Juego de Tronos, Te leí la Exacto. mente, te leí la mente. Half-Life 3. A la Son cosas que uno ya sabe que no van a llegar nunca. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Ahora, una última cosita que yo quería decir. Bueno, obviamente yo de Warhammer solo conocí algunos videojuegos porque hay muchos juegos de estrategia. Sí. Hay para hablar ahí en cuanto a videojuegos. Conocía muy poco. Pero bueno, también preparando un poco lo que íbamos a hablar hoy y tal, y habiendo visto algunos capítulos de la serie animada que no la mencionamos, también me emociona bastante. Uf, hay una serie animada muy buena que se llama Hammer and Bolter. Se la Exacto. recomiendo a cualquiera. Pero yo tengo una razón personal más potente por la que yo quisiera aprender Warhammer. Y es Henry Cavill. porque si algún día conozco a Henry Cavill, voy a poder hablar con él. Porque Henry, mis ejércitos favoritos son claro, es que los no hay adeptos forma. mecánicos y tal. Claro, porque Henry Cavill, ¿no? el gran Superman, el hombre más sexy del mundo, me atrevería a decir, porque todo el mundo se muere por Henry Cavill, es un meme, ¿no? Su propia belleza. Si algún día escuchas esto, te amamos. Él es gran fan de Warhammer, pero muchísimo. Y de hecho está haciendo una producción para una serie que él va a producir y va a protagonizar y tal. Y todo. Contentísimo porque prometió ser muy fiel al lore, prometió mantener la esencia y tal. Y es gracioso porque él se ve que, bueno, obviamente es un tipo súper famoso, súper amado, súper deseado. Y entonces él siempre estaba pues rodeado de actores, de gente hermosa, gente famosa y tal. De farándula. Y de farándula. Y siempre está como que, bueno, ahí sí, yo soy Henry Cavill, qué bueno ser yo y tal. Pero alguien le dice, Henry, pero si tú en Warhammer y tal, y tú ves como le brillan los ojos, ¿sí? Y es así como que, wow, sí, no, y vamos a jugar. ¿Qué son esas figuritas que tú como que pintas? Ah, sí, se llama Warhammer. Claro. Y entonces se hace así. Y yo soy Adeptus Custodes. Y todo el mundo, nadie sabe lo que es Adeptus Custodes, pero Henry sabe. Estoy seguro que él está ahí rodeado de la gente más top de Hollywood. Pero la gente y él por dentro está... Exacto, y él por dentro está así como que, mira, pero estuviese en el sótano así, tal cual. no sé, de Pedrito ahí jugando y comiéndonos Henry unos se divertiría doritos. jugando con nosotros, ¿vale? Yo estoy seguro de que nosotros somos gente, que Henry disfrutaría. Sí, ¿sabes? bueno, no lo merecemos.
No, no, Pero, pero bueno. pero bueno, algún día Yo solo conoceré a Henry quiero Cavill que él se divierta, yo solo quiero que él la y pase bien. exacto, y le hablaré de Warhammer y él se pondrá contento porque le estoy hablando de Warhammer y ya Correcto, habré correcto. cumplido mi misión con este juego. Así tal cual. Bueno, Geeko Locos y Normies, esto ha sido todo por el día de hoy. Coméntanos si has jugado Warhammer, cualquiera de estos tipos. Exacto. Si Lo amas que a Henry hayamos Cavill, dejado, correcto, sobre todo si amas a Henry Cavill. exactamente. Si algo hemos dejado de lado, lo que sea, por favor, déjalo en comentarios que nosotros estaremos ahí para Bueno, responder. exacto. Hemos hablado como del 0,00001 de Sí que Warhammer. dejamos de lado un millón de cosas de Warhammer, pero se exacto, puede hablar y- más en el futuro. Exacto, Sí, yo ¿no? creo que más adelante haremos más hablando del orden de los videojuegos, o sea, Correcto. cosas específicas. Esta era como una medio introducción, pero es que Warhammer es Eterno, extensísimo. es infinito. como, sí, es como que digas, mira, háblame de la historia de Europa. Sí, exacto. Prepárate, ¿no? O sea, sí, exacto. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Chaito. Jueguen más juegos. adiós. Y amen a Henry Cavill. Amen más a Henry.